Si dos personas empujan un sofá, una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, ¿se moverá el sofá? La respuesta depende de algo más que la cantidad de fuerza aplicada. Depende de cómo se combinan. Esto nos lleva a comprender la naturaleza vectorial de la fuerza. En la clase pasada, vimos que una fuerza es un vector. ¿Pero qué es un vector? Un vector requiere más información que solo decir cuánto. Para describirla completamente, necesitamos 4 características que te muestro a continuación. Ok, chicos, recuerden, un vector lo representamos con una flecha. El tamaño de esa flecha, que tan grande o pequeña sea, nos indica su módulo o longitud. En esta imagen, lo puedes ver representado con una flecha de color negro. Por otro lado, la dirección del vector es el ángulo que forma con el eje de referencia, que normalmente es el eje X. Esa dirección te la estoy señalando con color rojo. Podemos imaginarlo como si fuera un recorrido. Es como ir de un punto de la ciudad a otro, siempre siguiendo una misma línea. Pero sobre esa misma línea también podrías avanzar o regresar, ¿verdad? Finalmente, el sentido del vector indica hacia dónde te diriges, y lo representamos con la punta de la flecha. Mientras que el punto de aplicación sería la cola del vector, es decir, el lugar desde donde parte. Un vector lo vamos a representar en el plano cartesiano con sus coordenadas en x, y, y. En esta imagen te lo estoy señalando con color verde, y como puedes ver, tiene una cierta magnitud y una elevación con un ángulo θ. Decimos que existen componentes del vector cuando identificamos las distancias que le corresponden a cada eje, tanto al eje X como al eje Y. Por ejemplo, la componente en X la representamos como fx, y en la imagen te la muestro con una flecha azul. Por otro lado, la componente en Y la representamos como fy, y te la indico con una flecha de color rosa. Ahora que ya conocemos las características principales de un vector y podemos identificar sus partes en el plano cartesiano, vamos a ver qué tipo de preguntas pueden aparecer en el examen y qué clase de ejercicios debemos saber resolver. Muy bien, chicos. En el examen nos vamos a encontrar con diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, puede que nos pidan encontrar las componentes en Y o la componente en X, o tal vez determinar el ángulo o la longitud del vector a partir de sus componentes. Hay varias formas en las que te lo pueden preguntar, ¿sale? Lo importante es saber cómo calcular. Para esto, vamos a tener 4 fórmulas principales. Mira, si me pidieran encontrar la componente en X, usamos la siguiente fórmula. Es el valor del vector multiplicado por el coseno del ángulo. Así de sencillo. Ahora, si lo que me piden es la componente en Y, la fórmula sería la magnitud del vector f multiplicada por el seno del ángulo. En cambio, si lo que necesitamos es la magnitud completa del vector, que en este caso está marcada con color verde, decimos que esa fuerza es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿va? Y por último, si nos piden encontrar el ángulo que tiene el vector, simplemente usamos la función inversa de la tangente, o sea, el arco tangente, y dividimos la componente en Y entre la componente en X. Durante el curso, vamos a estar resolviendo y aplicando todos estos ejercicios, así que no te preocupes, esto es solo una introducción. Ya más adelante veremos cómo aplicar todo esto paso a paso en ejercicios reales de examen. Y por último, chicos, les recomiendo muchísimo que vayan anotando todas estas fórmulas en un formulario. Tomen una hojita opalina y vayan escribiendo cada fórmula nueva que veamos. Así, cuando lleguen a un ejercicio, sabrán perfectamente qué fórmula utilizar. Créeme, eso les va a ayudar un montón.